El viernes pasado apareció una entrevista en el periódico La Jornada que fue realizada por Ángeles Cruz al subsecretario Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Y déjenme comentar algunos puntos relevantes que nos parecen aquí desde el Rompeviento. Uno, el primero, que el pico máximo de transmisión de la pandemia COVID-19 se prevé que precisamente inicie el día de hoy o ayer domingo y va a durar 3 semanas. Entonces, aguas. En este periodo se espera la mayor saturación de los hospitales, en particular de las camas de terapia intensiva, y es el momento en que los servicios médicos pudieran colapsar. Entonces aquí un llamado para las personas adultas mayores de 65 y más años de edad y personas de todas las edades que tengan, digamos, prácticamente obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera, para que se cuiden y que ahorita sería, perdón la expresión, un mal momento para enfermar. Cuídense, por favor. Segundo punto, que las nuevas estimaciones de los modelos matemáticos, según el subsecretario, indican que la carga de enfermedad total será 60% más baja gracias a las medidas de distanciamiento social, como es el resguardo en casa, con lo cual, nos dice el subsecretario, pudieron reducir la expectativa inicial de entre 14 y 16 mil enfermos graves que esperaban ellos en terapia intensiva en el pico de la curva epidémica, nos dice él, a 5,000 o 6,000 personas. Esto, pues la verdad que sería muy bueno, ojalá sea cierto, ojalá que no se pasen, ojalá tengan pues un cierto grado de certeza en su predicción. Y ahora el reto es que esta previsión se sostenga entre el 8 y el 10 de mayo, cuando se espera la mayor cantidad de afectados. Aquí hay que decir que no solamente es una responsabilidad del gobierno, sino que también nos toca a nosotras y a nosotros como población. Por otro lado, reconoce que la suspensión de actividades académicas, laborales y sociales, aunque sí han causado un beneficio inmenso en las vidas que se están salvando y que pues, es la prioridad en términos de salud, también provocan daños enormes, parece ser que en algunos casos irreparables, a la economía mexicana. Él los califica inclusive como de irreversibles, dado que México es muy desigual en términos económicos y socialmente, por lo que pues, en los estratos más desfavorecidos el daño puede ser muchísimo mayor. Además, esta situación puede aumentar la polarización económica y tardar mucho más en cumplir la agenda social de este o de cualquier otro gobierno, dice Gatell, con aspiración progresista. Además, hay que recordar, está la inseguridad pública, que precisamente está cimentada en la injusticia social. Y en ese sentido, nos dice el subsecretario, todos quisiéramos que se acabaran las medidas de cuarentena porque están causando un daño económico, pero por el momento no es posible. Y esto aquí lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Nos sorprende muchísimo, pues, cómo también otras enfermedades que han causado más daño que el COVID, estas pues siguen invisibilizadas. ¿Acaso quizá porque insistimos, de los grupos más vulnerables, no en términos etarios, no en términos de edad, sino en términos de grupos socioeconómicamente hablando? Un cuarto punto es que el 23 de abril, si pasados hace pocos días, se cumplieron 11 años en el 2009 del inicio de la pandemia de la influenza H1N1, que en ese entonces pues, estaba como presidente Felipe Calderón. Y López-Gatell era director general de epidemiología. Le pregunta a la reportera que si hubo elecciones en ese entonces. Y él menciona que sí, que hubo varias. Por ejemplo, la coordinación y comunicación dentro del gobierno, donde menciona que el contraste es impresionante, donde solucionaron actualmente parte de los desfases de coordinación y comunicación, y también habla precisamente del respaldo del presidente a cuestiones técnicas y científicas y no necesariamente a cuestiones políticas. Dice Gatell que eso no lo tuvieron en el 2009 y ahí pues, deslinda al secretario de Salud de ese entonces, al doctor José Ángel Córdoba, quien era pues, uno de los que estuvieron al mando precisamente, que él les pidió trabajar técnicamente, pero dice Gatell, de ahí para arriba, ¡puf!, el desorden. Dice, el protagonismo venía de todos los actores políticos del sistema federal y de gobiernos estatales. Hasta ahí la cita de Gatell. Y un segundo punto que también es súper importante es que Gatell dice que en la actualidad no hay corrupción, lo que hace una diferencia inmensa. Dice Gatell que está documentado que en 2009 hubo presión política para que se compraran pruebas rápidas, por ejemplo. Dice, tuvimos la misma discusión que ahora. Se hablaba de marcas, supuestas aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la conocida FDA por sus siglas en inglés,
que también la OMS la recomendaba, pero que todo eso era falso, que ni la Secretaría de Salud ni el INDRE, es decir, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, la recomendaban. Y luego, dice Gatell, nos enteramos que la presión era porque desde presidencia ya se habían comprado miles de pruebas. Dice, otro fue el encambre de empresas que vendían plataformas informáticas. La requeríamos para la vigilancia epidemiológica, lo que había no servía y de hecho en los primeros días de la epidemia el secretario Córdoba reconoció que no se sabía lo que pasaba en los estados. Fíjense ustedes, sí, qué grave, ¿eh? No sabían lo que pasaba en los estados. Dice, teníamos la presión de los pinos, de las compañías que eran de algún amigo, aquí nos recuerda a Chava Flores, el amigo de un amigo, o de que estaban recomendadas por alguien más. En la Secretaría de Salud nos resistimos y lo recibimos con la adopción de la plataforma del ISSSTE, donde se colectaban los datos de la Secretaría de Salud, de las secretarías estatales y del IMSS, que tiene su propio sistema. Esa solución de servicios web sigue funcionando y nos permite integrar en tiempo real la información de los tres organismos, sistema que aún continúa. Pero aquí viene el quinto punto. Gatell señala que 6 o 7 gobernadores sistemáticamente se resisten o no cumplen con la notificación en tiempo e en forma de los casos de enfermos. Dice Gatell, son los mismos que a pesar de tener la obligación, tampoco informan sobre la ocupación hospitalaria, la cual ya debería estar disponible en tiempo real, lo cual es obligatorio por acuerdo de la Secretaría de Salud, acuerdo avalado por el Consejo de Salubridad General. No quiso dar nombres el subsecretario, pero sí dijo que es una plataforma nueva con 11 variables, hasta eso no es mucho, sobre, digamos, las variables que tiene esta plataforma, es el número de camas, la situación en terapia intensiva, ventiladores, pacientes en piso, egresos y también fallecimientos. Aquí el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha enviado a los estados 2 oficios solicitando que se suban los datos al sistema, pero no todas las entidades han cumplido. Este acuerdo secretarial ya entró en vigor el martes pasado. Dice, se designaron 733 hospitales COVID en su momento, de los que 580 han informado al menos 3 días seguidos. Por eso, en los reportes diarios que ellos informan día con día, no han dado la información sobre la cantidad de enfermos en control ambulatorio, hospitalizados, los graves en los intubados. El sexto punto que destacaríamos, que hay evidencia en estadísticas que la movilidad ha bajado en el país 70 o 80%, pero se nos señala que hay algunos estados en que no ha sido así, no se ha llegado al 50%, y también que hay un 15% de empresas con actividades no esenciales que siguen operando. Y también dice, otro reto es lograr la coordinación con los actores externos al gobierno federal, donde por razones políticas hay otras prioridades y se cambian las medidas de carácter técnico. ¿Se estará refiriendo al sector empresarial o a otros gobernadores? ¿O a qué se estará refiriendo el doctor Gatell? Pues ahí nos lo dejó de tarea. Un séptimo punto nos habla de que en el país hay una disponibilidad de 5,000 respiradores mecánicos, aunque se mantiene la meta de contar entre 12 y 14,000 para el momento pico justamente de esta epidemia. Reconoce que en un momento dado se les acabaron los equipos para la extracción del RNA del virus. Recordemos que el COVID es un virus precisamente y que por ahora uno de los métodos diagnósticos ya certificados es justamente la PCR en tiempo real, que precisamente hace un estudio del genoma del virus, es decir, toda la información genética del virus, y que pues aquí ha contado con el apoyo de la Facultad de Química de la UNAM. Un octavo punto es que al 23 de abril vamos a un tercio de la curva y hay hospitales al borde de la saturación. ¿Cuáles son ellos? El INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán y los hospitales Gia González y el General de México. Dice, hay cupo. Por otra parte, hay cupo en los 4 hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y en los hospitales del IMSS y el ISSSTE, cuya ocupación más o menos está entre un 40 y 50%. Y trata de calmarnos diciendo que el exceso de la demanda será cubierto por las Secretarías de la Defensa y de Marina. También, en el 9º punto, habla sobre la política y colaboración con el sector privado. Dice, no hay un prejuicio, pero desde hace más de 15 años, desde que apareció el Seguro Popular, fíjense ustedes lo que dice, la política del sector salud era activamente privatizadora. El Sistema Nacional de Salud
está en manos de especuladores tóxicos y muy corruptos que tenían aliados en el gobierno. Ahora hubo la posibilidad de contar con la participación de hospitales privados para concretar un trabajo que se venía realizando desde el año pasado con el Consejo de Salud General. Aquí, entre otros temas, trata el de las farmacéuticas, en el que dice que no se arrepiente de señalar a los intermediarios de la distribución de medicamentos. 7 compañías acaparadoras y extorsionadoras. Dice que sigue el proceso de descontaminación de corrupción del sistema y de poner límites a los especuladores. Luego le pregunta a la reportera, se señala la falta de concordancia de los datos como el hallazgo de que el primer caso de COVID fue en enero. A lo que Gatell responde, ya lo vimos, son 3 casos donde hay una inconsistencia. La plataforma permite identificar cada uno desde su origen. Los 3 son del IMSS, ocurrieron en abril, pero el diagnóstico se reporta en enero. Dice, eso es inviable, fue un error tecnológico del servicio web que al exportar la base de datos del IMSS a la plataforma central sufrió esta perturbación. Dice, eso puede pasar. México pasó muchos años de corrupción y una cultura de oscurantismo. Dice, por eso es natural la desconfianza. Ahora el país está construyendo su propia madurez en términos de la exigencia ciudadana. Hasta ahí la cita de él. Y por otro lado señala que no tiene aspiraciones políticas. A ver, por ahí varios editorialistas están poniendo el dedo ahí sobre este tema, diciendo que tanto él como Zoe Robledo tienen aspiraciones políticas y de ahí tanto protagonismo de ellos. Gatell se defiende diciendo que lo que le preocupa es que se pueda debilitar la aceptación social de la información que se da desde la Secretaría de Salud, como lo que pasó el viernes con la televisora que llamó a no hacerle caso. Dice el doctor Gatell que no le ofende, pero sí le preocupa que no se haga caso a la ciencia en el manejo de una epidemia. También sale el tema de cuando, si ustedes recuerdan, cuando dijo que el presidente pues no infectaba, que lo que tenía era una fuerza moral. Ahí Gatell dice que su comentario era técnico y se prestó a que fuera comidilla y pólvora política. Dice el subsecretario que nunca dijo que el presidente fuera el Mesías y que no se pudiera infectar, que lo que él dijo es que tenía fuerza moral, no fuerza de contagio. Lo que técnicamente significa la fuerza moral es el poder de convocatoria que él tiene y que no es una fuerza de contagio, pues en un meeting, dice él, que de 100,000 personas, si besara a 1,000, tal vez contagia a 30, lo mismo que cualquier otra persona que esté en el mismo sitio. Lo dije así y los políticos lo usaron políticamente. Aquí se déjenme de sentir un poquito al subsecretario López-Gatell, me parece que habría que echarle números, habría que ver los modelos para ver si realmente esa fuerza de contagio pues era tan pequeña o no. A mí me parece que lo debía haber manejado desde el punto de vista político, ¿no? El presidente me parece que tenía la obligación, aquí los subrayos, es un subrayado mío, pues de darle, pues por un lado ya estaba todo el miedo a la pandemia, ya estaba todo lo que se especulaba en términos económicos, pero también había que darle un respiro, una esperanza a la población, y me parece ser que desde ahí lo manejaba el presidente López Obrador. Es mi lectura, con todos los pros y contras que tiene, por supuesto, ¿no? La cobija no alcanzaba para estar bien en términos de salud y en términos económicos. Un 11º punto, ya estamos terminando esta sección, es que le pregunto a la reportera si viene lo peor de la pandemia. Dice, todos los países que estamos entrando a la fase 3 nos esperan varios días de incremento de casos graves y muertes. Comunicar esto es un reto porque estamos acostumbrados a que el gobierno nos diga que no pasa nada, que todo está bien, y el primer brote, pues, aún hay que decirlo, se va a terminar por ahí en agosto, sí y solo sí se cumplen las medidas y sabemos que pues, esto puede cambiar de acuerdo al comportamiento de la población y que puede haber un rebrote en otoño o invierno, como pasó hace años con la influencia, y que mientras haya COVID en el resto del mundo, puede regresar y hasta que no haya una vacuna o alcancemos un grado suficiente de inmunidad, técnicamente se llama inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, dice Gatell, no tendremos un control completo. La última pregunta que trajimos aquí es cuando le dicen, ¿llegará pronto el tratamiento y la vacuna? Y contesta el subsecretario, en eso no estoy tan optimista por los tiempos. Ojalá el tratamiento sí, pero para lograr una vacuna no hay publicaciones científicas que muestren un prototipo, aunque sea de estudios de laboratorio suficientemente confiable. Sin ser pesimista, con el VIH llevamos 37 años esperando la vacuna y esta no llega. Así que pues hay que ir viendo cómo nos equilibramos en términos de salud,
cómo nos equilibramos en términos económicos y bueno, pues tratar de unificar en la mayor medida de lo posible a la mayor cantidad de personas para que pues por lo menos vayamos con un mismo rumbo la gran mayoría. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos aquí en Mirada Crítica en un momento. Ahora volvemos.